Bienvenidos a Ecos Literarios. En esta ocasión, continuamos con Wudong Qiankun, Universo Marcial. Cierra los ojos, relájate y déjate llevar por esta historia que está a punto de comenzar. Comenzamos. Capítulo 516, Efectos colaterales. El interior del salón principal estaba completamente en silencio. Los ojos de todos tenían una expresión de asombro que no se podía ocultar. Realmente eran incapaces de creer que la palma, que contenía casi toda la fuerza de Mo Sa, en realidad se rompería con fuerza por el simple y ordinario golpe de Lin Don. ¡Qué puño de aura tan aterradora! Por supuesto, esos expertos como Song Duan poseían una extrema solemnidad en sus ojos. Naturalmente, pudieron sentir el impactante puño de aura que estaba siendo emitido por este solo golpe de Lin Don. La intensidad era como si tuviera la intención de destrozar todo este lugar. Realmente eran incapaces de imaginar cómo era posible que Lin Don poseyera un puño de aura tan aterrador. Todos entendieron claramente que una cosa extremadamente rara pero poderosa como un puño de aura no era algo con lo que alguien de su nivel pudiera entrar en contacto. Solo esos verdaderos expertos podrían elaborar una concepción tan aterradora. A ese nivel, era probable que la mayoría de las artes marciales ya fueran inútiles para ellos. Al poseer ese tipo de aura, una simple elevación de sus extremidades sería lo suficientemente poderosa como para destrozar las tierras y el cielo. ¿Cómo es eso posible? Song Duan y Pen Fei se miraron. Pudieron ver cierta incredulidad en los ojos de la otra parte. Sin embargo, ambos también eran extremadamente inteligentes. Después del impacto inicial, una expresión de profundo pensamiento cruzó por sus ojos. Un momento después, sus cuerpos temblaron, aparentemente habiendo entendido algo. La verdadera herencia de esta secta de 8 niveles no son las artes marciales sino el puño de aura de 8 niveles. La expresión de Song Duan y Pen Fei se volvió amarga en ese instante. Un arrepentimiento subió a sus corazones. Aunque las artes marciales que habían obtenido eran bastante buenas, sin duda era un nivel más débil en comparación con este puño de aura de 8 niveles. Los corazones de dos de ellos, que todavía estaban extremadamente felices de haber obtenido una herencia antes, se empaparon con una palangana de agua fría. Todo su cuerpo se volvió helado como resultado. La expresión de Mo Sa estaba un poco pálida mientras se apresuraba a retroceder un par de pasos frente a numerosos ojos atónitos. Su mirada tenía un poco de sorpresa mientras hablaba con voz ronca. ¿Esta es el puño de aura de 8 niveles? ¿De verdad has obtenido el puño de aura de 8 niveles? Mo Sa rugió involuntariamente las últimas palabras. Había una densa codicia e insatisfacción que surgió dentro de sus ojos. Originalmente, se había estado regodeando porque pensó que Lin Don no había ganado nada. Sin embargo, esta escena le había hecho entender que el que tuvo la risa final en los restos de esta secta de 8 niveles todavía era Lin Don. Gracias a ti. Lin Don sonrió levemente. No había nada falso en su sonrisa. Esto hizo que Mo Sa escupiera involuntariamente una bocanada de sangre cuando escuchó esto. Aunque no entendía a qué se refería Lin Don, parecía que la razón por la que Lin Don pudo obtener el puño de aura de 8 niveles posiblemente se debió a él. ¿Podría ser? Los pensamientos de Mo Sa eran bastante agudos. Su mente daba vueltas y parecía haber entendido algo. Sus ojos se encogieron de repente. Esos 3 racimos de luces son simplemente señuelos, el verdadero puño de aura de 8 niveles todavía permanecía en el bloque de piedra. Estás en lo correcto. Lástima que no haya premio. Lin Don abrió la boca y sonrió. De repente, sus ojos se volvieron fríos mientras avanzaba y lanzaba otro puñetazo sin piedad. El puño de aura de 8 niveles también surgió de su dantian una vez más. El aura alrededor de Lin Don también se había vuelto tan feroz y violenta como el rayo que permanecía en las nubes. ¡Bam! El espacio en el gran salón se sacudió violentamente por un momento. Ese viento del puñetazo que contenía una fiereza semejante a un trueno barrió hacia Mo Sa como un rayo, pareciendo una tormenta. Bastardo, ¿por qué nos atacas ya que obtuviste el puño de aura de 8 niveles? No me digas que ni siquiera se nos permite beber un poco de sopa a pesar de que te estás deleitando con un poco de carne. ¿Quién crees que eres? Mo Sa rugió enojado. El poder Yuan dentro de su cuerpo parecía haber sido reprimido cuando sintió la impactante presión del aura del puño. No me importa dejarles tomar sopa. Sin embargo, no me gusta que los demás me engañen ni me gusta tu actitud. Los ojos de Lin Don estaban helados. Su brazo tembló y el majestuoso puño de viento cargó contra Mo Sa, quien había maniobrado su poder Yuan para rodearse a sí mismo con la velocidad de un rayo. ¡Boom! El puño de viento se estrelló contra el cuerpo de Mo Sa completamente armado. Un sonido bajo y amortiguado se extendió y una onda de energía impactante se extendió desde el aire, después de lo cual,
Todos vieron que las capas de defensa sobre el cuerpo de Moza en realidad se derrumbaron directamente. Rob. Se escupió una bocanada de sangre fresca cuando el cuerpo de Moza se disparó miserablemente hacia atrás. Finalmente, se estrelló violentamente contra una pared. Esa pared dura formó rápidamente un par de líneas de grietas. Todos y cada uno de los expertos del Imperio de Arena cambiaron sus expresiones debido a la conmoción cuando vieron esta escena. Habían escuchado rumores de que Lyndon había derrotado a Sikun. Sin embargo, solo habían oído hablar de él. Además, la fuerza de Moza era más fuerte que la de Sikun. Sin embargo, después de solo un par de intercambios, Moza fue derrotado miserablemente por Lyndon. Suos. El cuerpo de Lyndon salió corriendo. Con un destello, apareció frente a Moza. Curvó la mano y agarró la cabeza de este último. Estalló una fuerza devoradora, después de lo cual, todos vieron un grupo de luz que se arrancaba directamente de la cabeza de Moza. Little Flame. Lyndon dejó escapar un grito bajo después de arrancar este grupo de luces. Su brazo se agitó y el grupo de luces fue lanzado hacia Little Flame. Este último se sobresaltó momentáneamente antes de agarrarlo y colocarlo en su cuerpo. La herencia que había obtenido Moza en realidad estaba siendo arrebatada. En este caso, los ojos de Moza se ponen rojos como la sangre. Inmediatamente giró la cabeza y el grupo de Song Duan antes de hablar con voz densa. ¿De verdad los dos creen que este tipo lo dejará pasar si se quedan de brazos cruzados ahora? Moza entendió claramente que su fuerza por sí sola no era rival para Lyndon, quien había obtenido el puño de aura de 8 niveles. Si quería pelear con Lyndon, debía unir sus manos con Song Duan y Pen Fei. La expresión en los ojos de Song Duan y Pen Fei cambió un poco cuando escucharon las palabras de Moza. Apretaron levemente los puños. Un momento después, de repente lo relajaron. Después de lo cual, levantaron la cabeza, sonrieron a Lyndon y dijeron, si el hermano Lyndon realmente lo quiere, entregaremos la herencia de artes marciales. La atmósfera dentro del gran salón se volvió un poco tranquila. Todos, incluso Lyndon, se sorprendieron un poco al mirar a Song Duan y Pen Fei. Claramente, no esperaban que estos dos expertos en la etapa Yuan Nirvana realmente eligieran rendirse. Ustedes dos. Moza también se sorprendió cuando vio esta escena. Su garganta sintió involuntariamente una dulzura de nuevo. No esperaba que Song Duan y Pen Fei fueran en realidad tan astutos. Lyndon miró a Song Duan y Pen Fei, inmediatamente se rió suavemente. Probablemente entendió la intención de estos dos. Song Duan y Pen Fei no estaban dispuestos a entregar las artes marciales heredadas. Sin embargo, también eran conscientes de lo problemático que sería lidiar con Lyndon, quien había obtenido el puño de aura de 8 nivel. Por lo tanto, bajaron directamente su postura y se rindieron frente a tanta gente. Ambos le habían dado a Lyndon una gran cantidad de cara. Esta astucia fue de hecho bastante grande. Lo más importante es que este carácter de poder doblarse dependiendo de la situación hizo que Lyndon se sorprendiera un poco. Cualquiera con afinidad puede obtener este tesoro de herencia. Dado que los dos tienen esta afinidad, es natural que no tenga la calificación para decir más tonterías. Lyndon asintió levemente y se rió. No actuó con demasiada crueldad. Las palabras de Lyndon fueron similares a las «aquellos con habilidad deberían poseerla», que Moza había dicho antes. El significado dentro de él, sin embargo, era completamente diferente. Esto hizo que la expresión de Moza fuera incomparablemente verde con furia. Este tipo solo lo estaba usando para dar ejemplo. Por otro lado, una alegría pasó por el rostro de Song Duan y Pen Fei. Ahuecaron sus manos juntas hacia Lyndon. Parecía que esta postura suave de hecho poseía algún beneficio. Por lo menos, era muchas veces mejor que Moza, que había perdido tanto su rostro como su tesoro. Lyndon, no deberías estar demasiado complacido. Mi imperio de arena definitivamente no dejará que este asunto descanse. El verde y el blanco se mezclaron en la cara de Moza, lo que lo hizo parecer extremadamente miserable. Miró la mirada burlona a su alrededor antes de finalmente borrarse el rastro de sangre en la esquina de su boca. Después de lanzar algunas palabras viciosas, dejó a su gente y se fue con gran insatisfacción. Lyndon miró la espalda de Moza. No lo detuvo. Lyndon podría derrotar a los dos expertos de la etapa Yuan Nirvana, Moza, pero si este último realmente quisiera huir, incluso Lyndon tendría que usar algunas de sus cartas de triunfo como pago si quisiera matarlo. En este momento, sin embargo, Lyndon no estaba dispuesto a usar estas cartas de triunfo en Moza. Numerosos ojos vieron esta escena desde el interior del salón principal. Todos ellos chasquearon la lengua de forma involuntaria pero silenciosa.
Algunas miradas barrieron repetidamente a Lindon. Realmente fueron incapaces de imaginar que Lindon realmente pudiera usar su fuerza solo para obligar a tres grandes imperios de alto rango a rendirse y admitir la derrota. Vamos. Es probable que las cuatro salas misteriosas estén a punto de abrirse. Esos son el plato principal. Lindon no estaba preocupado por los ojos que lo rodeaban. Volvió la cabeza y le susurró a Little Flame con una sonrisa. Después de lo cual, dejó de permanecer en este lugar. Su cuerpo se movió y se dio la vuelta para irse frente a las complicadas miradas de Son Duan y los demás. Capítulo 517. Los restos de la secta 4 misteriosa. Lindon y Little Flame no se detuvieron después de salir del gran salón de piedra. En cambio, se dirigieron directamente hacia la parte más profunda de la tesorería. Lindon tuvo un buen recorrido en este viaje a los restos de la secta de 8 niveles. Aunque Lindon no obtuvo ninguna herencia de artes marciales, el puño de aura de 8 niveles podría considerarse como un verdadero tesoro. Hablando normalmente, este puño de aura de 8 niveles podría considerarse como una concepción especial. Tal concepción era algo que solo podía ser elaborado por un experto, cuya fuerza había alcanzado un nivel extremadamente poderoso. Por lo menos, con la fuerza actual de Lindon, era imposible para él alcanzar este nivel. Quizás, podría poseer este tipo de concepción en el futuro, pero en este momento, todavía necesitaba tiempo para crecer antes de poder hacerlo. Al obtener cierta comprensión de la concepción del puño de aura en este momento, era probable que esto fuera extremadamente beneficioso para Lindon en el futuro. Solo los restos de esta secta de 8 niveles ya son así de ricos. Me pregunto quién obtuvo la herencia de la secta marcial terrestre que ocupa el primer lugar entre las sectas protectoras. Lindon murmuró suavemente mientras pasaba por el aire. Aquellos que pudieron llegar a estas regiones profundas de la tesorería definitivamente no eran débiles. Además, era imposible que Lindon fuera el único que se había encontrado con una oportunidad afortunada. Otros incluso podrían ser más bendecidos que él. Little Flame, ¿cuál es la herencia que has obtenido antes? Lindon de repente volvió la cabeza, miró a Little Flame detrás y preguntó sonriendo. Es un arte marcial. Sello del cielo de 8 niveles. Debería ser un arte marcial del alma de bajo grado. Little Flame se frotó la cabeza y se rió de una manera tonta. Realmente amaba estas artes marciales. La secta de los 8 niveles se especializó en ser dura y contundente. Dado que la forma real de Little Flame era una bestia demoníaca, este tipo de artes marciales contundentes y fuertes eran las más adecuadas para él. Un arte marcial del alma de bajo grado, ¿eh? Lindon elogió suavemente. De hecho, era digno de ser una secta antigua. Incluso algo que se obtuvo al azar de él fue un arte marcial del alma. Si esta cosa fuera sacada, era probable que incluso esos imperios de alto rango pelearan por ella hasta que la sangre fluyera. Incluso si está en el nivel de grado bajo, algo así como las artes marciales del alma estaba lejos de lo que podría compararse con un arte marcial de manifestación de alto grado. Si las artes marciales de esta secta de 8 niveles se mezclan con el puño de aura de 8 niveles, su poder definitivamente se dispararía muchas veces. Como ya posees las artes marciales, no deberías carecer de este puño de aura. Lindon reflexionó por un momento. De repente, dio unas palmaditas con la mano en el cuerpo de Little Flame y un puño de aura de 8 niveles se vertió en el cuerpo de este último. Este puño de aura de 8 niveles podría ser de gran utilidad para ti, trate de entenderlo. Será de vital importancia para su formación futura. Aunque el puño de aura de 8 niveles que Lindon había obtenido era poderosa, no era algo que originalmente fuera suyo. Por lo tanto, este puño de aura disminuiría cada vez que lo usara y podría considerarse bastante precioso. Sin embargo, para permitir que Little Flame tenga la oportunidad de comprender tal puño de aura, Lindon, naturalmente, no actuaría con tacañería. Si Little Flame pudiera volverse más poderoso, también sería extremadamente útil para él. A pesar de que Lindon ya había alcanzado con éxito las regiones profundas de la tesorería, los competidores con los que se encontraría posteriormente probablemente serían aún más problemáticos de tratar. Todos ellos eran expertos de primer nivel de la región noroeste o incluso de otras regiones. Todos eran renombrados y grandes existencias en todo el antiguo campo de batalla. No sería una tarea fácil para Lindon competir con ellos por la herencia de las últimas 4 sectas misteriosas, así como por la píldora Samsara, que no tenía idea de su ubicación. Little Flame sintió el puño de aura de 8 niveles que había entrado en su cuerpo y sintió el sentimiento contundente y fuerte contenido dentro de él. Una expresión de alegría también cruzó por sus ojos. Esta fiereza era de hecho digna del nombre de 8 nivel.
Van. Un sonido bajo intenso apareció de repente en el espacio frente a ellos no mucho después de que Lindon vertiera un puño de aura de 8 niveles en el cuerpo de Little Flame. Esta repentina conmoción llamó inmediatamente la atención de todos los que habían irrumpido en la antigua tesorería. Inmediatamente, el sonido del viento partiendo resonó en el cielo. Numerosas figuras estaban suspendidas en él mientras sus ojos miraban las regiones profundas de este reino con asombro. Eso. Los ojos de Lindon se enfocaron intensamente en las regiones profundas. Un momento después, sus ojos se encogieron. Vio que una incomparable isla grande y grandiosa parecía emerger vagamente del espacio fluctuante en las regiones profundas. Incluso se podía ver borroso algunos grupos antiguos y majestuosos de edificios en la isla. Su aura vasta y poderosa aún podía causar que uno se sintiera conmocionado a pesar de que estaba tan lejos. Restos de las 4 grandes sectas misteriosas. Una expresión temblorosa cruzó por los ojos de Lindon. Inmediatamente, su rostro reveló una alegría salvaje repentina. Este tesorería secreta más preciado que estaba escondido en la región más profunda finalmente estaba a punto de revelarse. Parece que alguien abrió todos los restos de las 5 grandes sectas protectoras. Los ojos de Lindon parpadearon. Su corazón suspiró involuntariamente. Este antiguo campo de batalla estaba realmente lleno de expertos ocultos. Todos los restos de las 5 grandes sectas protectoras fueron obtenidos por otros en tan poco tiempo. Vamos, Little Flame. Lo que sucederá a continuación es lo más importante. Si pequeño Armiño puede volver a obtener un cuerpo físico dependerá de esto. Los ojos de Lindon estaban ardiendo. Su cuerpo se precipitó hacia adelante. Había experimentado varios peligros en el camino y finalmente había llegado a la parte más profunda. Después de esto, probablemente tendría que terminar luchando de frente por lo que quisiera obtener. Sí. Little Flame también asintió pesadamente. Su gran mano agarró con fuerza una barra de metal. Era igualmente consciente de que posteriormente se enfrentarían a las peleas más feroces y peligrosas desde que habían entrado en el antiguo campo de batalla. Es vos. La aparición de los restos de las 4 grandes sectas misteriosas indudablemente provocó que la atmósfera de esta tesorería se calentara. Todos los que habían logrado entrar en este lugar comenzaron a moverse sin importar cuán fuerte fuera la resistencia. Inmediatamente, el sonido del viento impetuoso apareció continuamente en el cielo. Numerosas figuras se precipitaron desde todas las direcciones mientras disparaban salvajemente hacia las regiones profundas de este reino. Un tesoro como un arte marcial del alma de bajo grado había aparecido dentro de los restos de la secta de 8 niveles. Además, incluso estaba el puño de aura de 8 niveles, algo que era imposible de controlar para un experto en la etapa nirvana. Siendo el líder de esta alianza Tiangang, ¿qué tan aterrador sería la herencia de las 4 grandes sectas misteriosas? Esta pregunta probablemente haría hervir la sangre con solo imaginar la respuesta. Siempre que uno tuviera la suerte de obtener la herencia de cualquiera de estas 4 grandes sectas misteriosas, era probable que uno pudiera elevarse al cielo y destacarse en este antiguo campo de batalla como una existencia que podría elevarse sobre innumerables imperios. Tal atractivo hizo que incluso alguien con el carácter de Lindon se sintiera atraído sin poder hacer nada. ¿Qué persona común no se volvería loca por eso? Mientras muchas figuras humanas destellaban por el cielo, algunas de ellas salieron lentamente de algunos restos que estaban escondidos en las montañas profundas ubicadas hacia el norte de estas regiones profundas de la tesorería secreta. Jaja, ¿las 4 grandes sectas misteriosas están a punto de abrirse? Parece que los restos de las 4 sectas protectoras restantes fueron obtenidos por otros. El líder de las pocas figuras humanas no era desconocido. Era Liu Bai, a quien Lindon había conocido algún tiempo antes. Por su apariencia, claramente había obtenido los restos de una secta protectora. Esos tipos tienen mucha suerte. Hemos realizado un gran esfuerzo para encontrar los restos de esta secta del Gran Diente de rango 3. Me pregunto qué individuos afortunados habían obtenido la secta de 8 niveles de rango 2 y la secta marcial terrestre de rango 1. Una figura humana detrás de Liu Bai se rió levemente. Aunque los restos de las 5 grandes sectas protectoras son bastante fuertes, son simplemente el aperitivo. No hay necesidad de ser demasiado envidioso. El verdadero plato principal apenas comienza ahora. Vamos. No podemos retrasarnos más. Liu Bai se rió. Después de lo cual, su figura salió corriendo, tomó la delantera para correr hacia los restos de las 4 grandes y misteriosas sectas demonio de la lanza Liu Bai. Una figura vestida de negro en la cima de una montaña miró a la figura que había cruzado el cielo en la distancia. Su larga mano blanca pálida se extendió fuera de sus mangas mientras levantaba ligeramente la cabeza, revelando un rostro algo pálido.
Sorprendentemente, era ese tipo misterioso que se hacía llamar Jansen y que Lyndon había conocido poco después de entrar en esta antigua tesorería. Los 4 grandes señores supremos de la región noroccidental han aparecido. Esto se está poniendo interesante. Jansen miró al cielo occidental y sonrió levemente. Después de lo cual, su cuerpo se movió y desapareció extrañamente de la cima de esta montaña. Una puerta principal antigua y pesada de los restos fue destruida. Una figura humana salió disparada de una manera miserable. La sangre fresca formó una marca deslumbrante debajo de él. Miró a la figura que salía lentamente por la puerta principal con miedo. Antes de que pudiera hablar, una piedra cortó el aire y penetró por su cuello. Las paredes de los restos contenían algunos rastros borrosos que vagamente parecían formar un carácter incomparablemente nítido. ¡Qué buen lugar! Esa figura alta estiró su cintura perezosa y sonrió levemente. Inmediatamente levantó la cabeza y miró hacia las regiones profundas de este reino. Había una expresión extremadamente siniestra y fría surgiendo dentro de sus ojos. Lyndon también ha entrado en este lugar, ¿verdad? Tengo mucha curiosidad por saber qué nivel había alcanzado. Como dije, les haré saber a todos en el clan Lin que solo yo soy el genio más destacado en la historia del clan. Ese Lyndon es simplemente un cactus que floreció temporalmente. La luz del sol se dispersó desde el cielo y brilló sobre ese rostro hermoso pero siniestramente frío. Esa apariencia familiar incomparable era sorprendentemente Lin Lantian, que se había separado de Lyndon durante mucho tiempo. Capítulo 518, Terreno de píldoras. Es vos. El sonido del viento partiendo apareció continuamente en el cielo. Numerosas figuras se precipitaron rápidamente desde el horizonte antes de aparecer en los alrededores de la gran isla que estaba suspendida en el cielo. Esta isla era inusualmente grande y grandiosa, con bosques y montañas cubriéndola, dándole la apariencia de una tierra antigua. Una aura desolada que se fue gestando con el tiempo se extendió desde esta tierra, ondeando sobre el cielo y dándole una atmósfera incomparablemente majestuosa. De un vistazo, era imposible ver el borde de la isla. Las numerosas figuras humanas que flotaban a su alrededor parecían tan pequeñas como hormigas. ¡Qué vista tan espectacular! Lyndon y Little Flame no pudieron evitar exclamar cuando vieron en este lugar. Sus ojos estaban llenos de asombro. Ningún edificio de esta isla había sufrido el menor daño. Incluso se podía ver vagamente los vastos terrenos de artes marciales. Era probable que decenas de miles de personas se reunieran en este lugar en ese entonces, creando un ruido que podría sacudir los cielos. Déjame entrar. Los ojos de Lyndon estaban ardiendo mientras miraba los aparentemente interminables restos de las 4 grandes sectas misteriosas. En este momento ya había aparecido el lugar más importante. Deberían comenzar la búsqueda de su objetivo, la píldora Samsara. Lyndon incluso pudo sentir la emoción emocionada de ese pequeño dentro del talismán de piedra en este momento. Una vez que obtuviera esta píldora Samsara, una vez más podría obtener un cuerpo físico. Al mismo tiempo, tendría la oportunidad de recuperarse realmente a su condición máxima. El dedo de Lyndon se frotó la palma y sonrió de inmediato. Su cuerpo se movió, transformándose en un rayo de luz que se disparó hacia esta isla extremadamente vasta. También hubo muchas figuras ansiosas cargando desde los alrededores de la isla. Inmediatamente, esta isla permanece, que había permanecido en silencio durante innumerables años, se volvió ruidosa en este momento. Sin embargo, con un número creciente de figuras humanas que se apresuraron a entrar en esta isla, esta tierra pareció comenzar a temblar. Después de lo cual, la tierra se agrietó. Parte del aura que parecía haber estado en un sueño profundo también se despertó en este momento. Un rugido resonó en el cielo cuando una gran cantidad de energía que estaba llena de un olor sombrío salió zumbando. Algunos tipos desafortunados cayeron en un charco de sangre. Esto es malo. Ten cuidado. ¿Esta isla todavía tiene algunas bestias demoníacas vivas? Numerosas exclamaciones se esparcieron inmediatamente por el aire mientras todos miraban este repentino cambio inesperado. Sus expresiones cambiaron mientras miraban el frío brillo de los dientes y garras que salían disparados de los terrenos. Lyndon y Little Flame se sorprendieron por un momento debido a esta escena, pero no se sorprendieron demasiado. Después de todo, estos eran los restos de las 4 grandes sectas misteriosas. No era de extrañar que poseyera algunas de las cualidades habituales. Esas bestias demoníacas que se habían despertado podrían tener un aura poderosa, pero era probable que tuvieran una gran dificultad para detener a todos. Por supuesto, naturalmente causarían problemas a algunas personas, pero Lyndon y Little Flame no eran uno de ellos. Pequeño Armiño, ¿puedes sentir la posición de la píldora Samsara? La mayoría de las sectas o alianzas como esta poseerán sus propios terrenos de píldoras. Aunque no puedo sentir la posición de la píldora Samsara, es probable que esté almacenada en terrenos de píldoras.
La construcción de terrenos de píldoras definitivamente estaría al lado de las tierras medicinales que cultiva ingredientes medicinales. Apareció la pequeño armiño. Sus ojos parpadeaban con una expresión hirviente mientras decía rápidamente: el área con el aroma medicinal más denso de esta isla está en esa dirección. Lyndon miró hacia la dirección hacia la que apuntaba pequeño armiño. Una sonrisa también apareció en su rostro. Sin decir ninguna otra tontería, él y Little Flame se transformaron directamente en un rayo de luz que se disparó en esa dirección. Los restos de las 4 misteriosas sectas eran muy grandes. El bosque dentro de él también estaba lleno de árboles altísimos. Varias bestias demoníacas despiertas se extendieron a través de él a una velocidad impactante. Por lo tanto, Lyndon y Little Flame también se encontraron con un gran ataque cuando intentaron atravesarlo. Aunque sus vidas no se vieron amenazadas, redujo su velocidad. ¡Qué problemático! Lyndon miró a una antigua bestia demoníaca que una vez más fue enviada volando por la barra de metal en la mano de Little Flame. No pudo evitar sacudir la cabeza. Actualmente, un número creciente de personas irrumpe en esta isla. Además, dado que el grupo de Lyndon pudo sentir la dirección de los campos medicinales, era probable que los otros expertos también pudieran sentirlo. Todos sabían exactamente lo que representan los terrenos de la píldora para estas antiguas sectas. Las diversas píldoras únicas que contenía fueron suficientes para hacer que la gente se volviera loca. Por lo tanto, definitivamente había muchos expertos apresurándose hacia el terrenos de píldoras desde todas las direcciones en este momento. Si Lyndon llegaba tarde y alguien más obtenía la píldora Samsara, era probable que hubiera perdido el tiempo. Alguna antigua bestia demoníaca que había sido enterrada bajo los terrenos a través de algunas técnicas especiales también se atreve a actuar con tanta fuerza frente al abuelo Armiño. Sería más apropiado si fueran tus antepasados. Un destello frío brilló en los ojos de pequeño Armiño. En este momento, cualquiera que se atreviera a bloquearlo para que no obtuviera la píldora Samsara probablemente sería cortado directamente en dos. Zumbido. Un resplandor de luz negra púrpura repentinamente barrió el cuerpo de pequeño Armiño. Después de lo cual, se transformó en una figura sombra del demonio celestial Armiño detrás de él. Inmediatamente, una presión aterradora se apoderó del lugar. Cuando apareció ese demonio celestial Armiño, Lyndon pudo sentir que incluso el cuerpo de Little Flame a un lado se puso ligeramente rígido. Sin embargo, rápidamente se recuperó a su estado normal. Bajo esta poderosa presión, esas antiguas bestias demoníacas con un estado mental caótico inmediatamente comenzaron a temblar. Después de lo cual, dejaron escapar un grito tembloroso y se dispersaron. Todo lo que puedes hacer ahora es confiar en esto. Lyndon miró a pequeño Armiño, que había revelado una cara orgullosa e involuntariamente se rió. El rostro de pequeño Armiño, que había querido decir algo con orgullo, se sonrojó al escuchar esto. Inmediatamente respondió con un enfado causado por la vergüenza: ¿qué sabes? Cuando este abuelo Armiño recupere un cuerpo físico, llegarás a ser consciente de la habilidad del abuelo Armiño. Lyndon se rió de buena gana. Dejó de burlarse. Presionando los dedos de los pies suavemente contra el suelo, su cuerpo repentinamente se precipitó hacia adelante una vez más. Con pequeño Armiño ahuyentando a estas diminutas bestias demoníacas, la velocidad de Lyndon sin duda aumentó enormemente. Esto continuó durante más de 10 minutos antes de que ese bosque sofocante finalmente desapareciera. Frente a Lyndon, había un mar aparentemente interminable de ingredientes medicinales. Varias diferentes medicinas únicas estuvieron presentes por docenas en este lugar. Una rica fragancia medicinal flotaba en el aire como si fuera una sustancia real. Tal extravagancia. Una expresión temblorosa apareció involuntariamente en los ojos de Lyndon cuando vio el mar de la medicina. Era probable que incluso algunos imperios de alto rango no tuvieran la capacidad de preparar un mar de medicinas de este tamaño. El tamaño de esta alianza Tiangang en ese entonces era realmente aterrador. En medio del mar de la medicina está el terrenos de píldoras. Pequeño Armiño señaló hacia el medio del mar de la medicina. Se podía ver vagamente un gran terreno de píldoras ubicado en el medio de la fragancia medicinal que impregnaba. Vamos. Lyndon se humedeció los labios. Sus ojos algo nostálgicos se apartaron de este mar de medicina. La mayoría de los medicamentos presentes eran extraordinarios, pero no se especializó en este campo. Por lo tanto, eran de poca utilidad aunque los obtuviera. Por la forma en que lo vio, en lugar de arrebatar estas medicinas únicas, debería ir por esos tesoros únicos. Por lo tanto, los cuerpos de Lyndon y Little Flame pasaron directamente por este mar de medicina y aterrizaron en terrenos de píldoras en el medio. Los terrenos de píldoras era una región espaciosa. Cuando Lyndon y Little Flame aterrizaron en él, el polvo de los terrenos se había dispersado. Claramente, este lugar había estado cubierto de polvo durante muchos años. Había bastantes salas de píldoras grandes dentro de este campo de píldoras.
Lyndon rompió al azar un sello de símbolo en una puerta de una sala de píldoras. Después de lo cual, vio una ola de píldoras nirvana surgiendo de la sala de píldoras desde todas las direcciones. El color carmesí llenó los ojos de uno cuando un impactante nirvana surgió en el aire. Lyndon miró esos millones de píldoras nirvana antes de tragar involuntariamente un bocado de saliva. Esta era simplemente una sala de píldoras de tamaño pequeño en este terrenos de píldoras, sin embargo, ya poseía esta cantidad de píldoras nirvana. Realmente no sabía qué tipo de enorme recurso de píldora medicinal poseía este terrenos de píldoras. Frente a esta cantidad de píldoras nirvana, incluso la respiración de Lyndon se volvió un poco irregular. Un enrojecimiento apareció en sus ojos. Después de lo cual, no dijo nada antes de abrir su bolso Qiankun. Esas píldoras nirvana continuaron vertiéndose en él como aguas de inundación. En unos pocos minutos, casi 2 millones de píldoras nirvana llegaron a la bolsa Qiankun de Lyndon. Este tipo de cosecha realmente dejó a uno sin palabras. Es vos. Mientras Lyndon almacenaba las píldoras nirvana, finalmente se transmitió un sonido de viento fuerte desde la distancia. Un par de figuras aterrizaron en terrenos de píldoras. Sus cuerpos se pusieron rígidos instantáneamente cuando vieron la marea de píldoras rojo carmesí desde dentro de la sala de píldoras. Sus ojos también repentinamente se pusieron rojos como la sangre. Oh, Dios mío, píldoras nirvana, todas son píldoras nirvana. Un rugido algo loco resonó uno tras otro. Esas voces contenían una conmoción y una alegría salvaje que no se podía ocultar. Lyndon no era demasiado codicioso después de mirar a esos tipos que fueron estimulados hasta el punto de volverse locos. Sabía que las píldoras nirvana eran igualmente importantes para estas personas que también estaban en la etapa nirvana. Sin embargo, este no era el momento de demorarse en este lugar. La figura de Lyndon salió corriendo a la velocidad del rayo. Sus ojos estaban fijos en las regiones profundas de terrenos de píldoras. La sala de píldoras más grande estaba ubicada en ese lugar. Lyndon podía sentir vagamente que una pequeña palpitación dentro de él, la píldora samsara debería estar ubicada en ese lugar. Capítulo 519, Sala de Píldoras. Numerosas figuras llegaron rápidamente a este enorme terrenos de píldoras desde todas las direcciones. Después de lo cual, su respiración se volvió un poco pesada. Claramente, todos se sorprendieron por la cantidad de píldoras nirvana en este lugar. ¡Boom! Numerosos ojos tenían un color carmesí. En el siguiente instante, esas alas de píldoras que almacenaban las píldoras nirvana fueron destruidas directa y brutalmente. Una marea roja brillante de la píldora nirvana surgió con un sonido retumbante. El impactante nirvana básicamente había formado una especie de estructura similar a una sustancia. Todos tragaron violentamente un bocado de saliva mientras miraban la ola de píldoras que había surgido como agua de inundación desde dentro de esos cuartos de píldoras. Ellos directamente comenzaron a arrebatarlos frenéticamente. Era natural que estallaran grandes peleas durante este tipo de arrebatamiento. La mayoría de los que habían llegado a este lugar habían perdido la cabeza ante esta aterradora cantidad de píldoras nirvana. Las píldoras nirvana fueron cruciales para cualquier experto en la etapa nirvana. Solo poseyendo suficiente nirvana, podrían refinar continuamente sus cuerpos y poder Yoan y alcanzar el punto en el que podrían soportar la próxima tribulación nirvana. La cantidad de nirvana que uno podía absorber durante el entrenamiento habitual era solo una pequeña cantidad. Por lo tanto, si uno quería aumentar la velocidad de entrenamiento, estas píldoras nirvana eran algo que debía tener. Por lo tanto, no era inusual que uno perdiera algún sentido de razonamiento debido a este evento. Mientras se producían los combates, Lyndon no se quedó atrás. Su mirada miró hacia las regiones profundas de terrenos de píldoras y se fijó en una gran sala de píldoras en la parte más profunda de los terrenos de píldoras. Aunque Lyndon también codiciaba esas píldoras nirvana, sabía la importancia de otros asuntos. Mientras pudiera obtener la píldora samsara, Pequeño Armiño podría recuperar su cuerpo físico y su fuerza se dispararía. En ese momento, con un experto genuino como Pequeño Armiño protegiéndolo, los beneficios que obtendría Lyndon definitivamente superarían con creces las píldoras nirvana que podría arrebatar. Además, solo por la relación entre los dos, Lyndon también tenía razones suficientes para abandonar esas píldoras nirvana. A sus ojos, Pequeño Armiño era claramente más importante que incluso decenas de millones de píldoras nirvana. Este terrenos de píldoras era extremadamente grande. Incluso con la velocidad de Lyndon, solo logró llegar a la sala de píldoras ubicada en la parte más profunda del terrenos de píldoras, después de varios minutos. Esta sala de píldoras parecía incluso más antiguo que cualquier otra parte del terrenos de píldoras. Su ganancia principal amarillenta contenía vagamente algunos símbolos y líneas antiguas. Hubo una leve fluctuación de energía que se extendía a partir de él.
Los ojos de Lyndon contenían algo de alegría mientras miraba esta antigua sala de píldoras. No dijo nada mientras poder Joan zumbaba desde dentro de su cuerpo. Finalmente, un puñetazo aterrizó sin piedad en la puerta principal. ¡Boom! La antigua puerta grande no se derrumbó como se esperaba, a pesar de absorber toda la fuerza del ataque de Lyndon. En cambio, Lyndon se recuperó directamente de eso. Dio un par de pasos rápidos en el suelo antes de estabilizar su cuerpo. Una expresión algo atónita apareció en su rostro. Esta es una especie de puerta protegida. Es imposible romperlo a la fuerza. No importa cuán poderoso sea tu ataque, la puerta lo reflejará a menos que puedas destruirlo por completo. Pequeño armiño brilló y apareció. Se quedó mirando la puerta por un momento antes de hablar de repente. Usa el símbolo ancestral devorador en su contra. Sus defensas pueden ser fuertes, pero debe haber sido erosionada durante muchos años. No debería ser demasiado difícil deshacerse de él. Lyndon sabía que estaba presionado por el tiempo y rápidamente dio un paso adelante sin dudarlo. Su mano estaba presionada suavemente sobre la puerta antigua. Después de lo cual, una fuerza devoradora estalló, erosionando los muchos símbolos antiguos en la puerta principal una pulgada a la vez. Con la oleada de esta fuerza devoradora, los numerosos símbolos antiguos comenzaron a debilitarse gradualmente. Un momento después, desaparecieron por completo. Esta puerta se descompuso repentinamente a una velocidad sorprendentemente rápida cuando esos símbolos antiguos desaparecieron. Finalmente, emitió un crujido y se derrumbó frente a Lyndon. ¡Bam! Con el derrumbe de la puerta principal, oleadas de aterrador y desde el interior de la sala de píldoras detrás de repente entraron en erupción como un volcán que había estado sellado durante milenios. La I de píldora era como una sustancia real cuando salió disparada de la sala de píldoras. Incluso Lyndon se vio obligado a retroceder, después de lo cual, la I de píldora se elevó en el aire, apareciendo como una columna que se podía ver claramente en un radio de 50 kilómetros. ¡Maldita sea! Lyndon soltó involuntariamente una furiosa maldición cuando vio la actividad creada después de abrir esta sala de píldoras. Con esta conmoción, era probable que muchos expertos se apresuraran a acudir a este lugar. Ve, entra rápido. Lyndon agitó su mano hacia Little Flame. Después de lo cual, entró en la sala de píldoras como un conejo. La luz dentro de la sala de píldoras no parecía tenue y era como un suave resplandor cálido. Sin embargo, la I de píldora que permanecía en su interior causó que la visión se obstaculizara levemente. Sin embargo, este tipo de obstáculo podría superarse fácilmente después de acostumbrarse. Lyndon levantó los ojos y lo pasó por alto. Inmediatamente, inhaló involuntariamente una fuerte bocanada de aire frío. El tamaño de esta sala de píldoras era bastante grande. En su interior se encontraban numerosos pilares de roca de gran tamaño. Además, varias píldoras medicinales de diferentes colores se suspendieron sobre estos pilares de roca. Olas tras olas de impactante y de píldoras se propagan continuamente desde estas píldoras medicinales. Con solo basar el juicio de uno sobre la I de píldora, era posible decir que estas píldoras medicinales eran artículos extraordinarios. Los ojos de Lyndon tenían una expresión ligeramente temblorosa mientras recorría el lugar. Un momento después, sus ojos se enfocaron repentinamente en una píldora medicinal redonda de color plateado. Toda su persona tembló violentamente. Murmuró, ¿esta es la píldora desastre cruzado? Esta píldora llamada desastre cruzado también se conocía como la píldora tribulación cruzada. Básicamente, era una preciosa píldora medicinal con la que todos los expertos de la etapa nirvana soñaban. Todos sabían que los expertos de la etapa nirvana eran los más temerosos de la tribulación nirvana y muchos expertos de la etapa nirvana habían muerto a causa de ella. Sin embargo, esta píldora desastre cruzado podría aumentar drásticamente las posibilidades de sobrevivir con éxito a la tribulación nirvana. Si una persona común posee la píldora desastre cruzado, tendría un 70% de posibilidades de sobrevivir a una tribulación nirvana. Aunque esto podría ser una ligera sobreestimación, mostró cuán poderosa era esta píldora medicinal. En consecuencia, Lyndon se sorprendió por un momento cuando vio esta píldora del desastre cruzado, de la que solo tenía rumores, apareciendo en este lugar. Lyndon también tenía miedo de la tribulación nirvana. Podría poseer el misterioso talismán de piedra que protegía su cuerpo, pero cada una de las 9 tribulaciones del nirvana se volvería cada vez más aterradora. Acababa de soportar la primera tribulación. No se sabía si sería capaz de sobrevivir sin problemas a cada tribulación en el futuro. Si poseyera esta píldora desastre cruzado, indudablemente estaría mucho más seguro. Lyndon se humedeció los labios. Sus ojos no podían ocultar el ardiente calor en ellos.
En el siguiente instante, su cuerpo corrió directamente hacia adelante y agarró la píldora de sastre cruzado por encima de un pilar de roca. Debe obtener ese artículo. El cuerpo de Lyndon fue extremadamente rápido. En un instante, ya había aparecido frente a la píldora de sastre cruzado. El poderoso poder Yuan surgió, transformándose en una gran palma que se aferró a la píldora de sastre cruzado. Van, sin embargo, justo cuando Lyndon estaba a punto de agarrar la píldora medicinal, esta última se estremeció de repente. Surgió una impactante y de píldora. Vagamente parecía formar una figura ilusoria que bloqueaba la gran palma de Lyndon. El contraataque de la píldora de sastre cruzado causó que Lyndon se sobresaltara. Claramente, no esperaba que ni siquiera una píldora medicinal pudiera tomar represalias. Sin embargo, su embotamiento claramente solo duró un instante antes de que se recuperara de inmediato. Emitió una risa mientras doblaba la palma de la mano y se extendía un agujero negro circular. Esa poderosa y de píldora acababa de hacer contacto con el agujero negro cuando fue completamente tragado. Lyndon una vez más extendió su mano y finalmente tomó esta píldora de sastre cruzado dentro de ella. Una temperatura hirviente se extendió en el momento en que la píldora medicinal cayó en las manos de Lyndon. Este último podía sentir vagamente la enorme energía extraña que contenía. ¿Es esta la píldora de sastre cruzado? Lyndon no pudo resistir la curiosidad en su corazón mientras observaba esta píldora medicinal extremadamente reconocida. La píldora medicinal era de color plateado. Las líneas de píldoras lo rodeaban, apareciendo como las estrellas. Su brillo y otras características eran de primera categoría. Si esto fuera a ser sacado y subastado, al menos valdría más de 3 millones de píldoras nirvana. Además, era una situación en la que había demanda pero no oferta. Innumerables expertos en la etapa nirvana lucharían por esta píldora medicinal hasta sangrar. Lyndon giró la mano y guardó esta píldora de sastre cruzado en su bolsa Qiankun. Después de lo cual, sus ojos miraron las otras píldoras medicinales en los pilares de roca con una expresión ardiente y ardiente. Las píldoras medicinales en este lugar eran todas claramente extraordinarias. Little Flame, sigue adelante y toma todos los que puedas. Lyndon instó a Little Flame. Confiaron en su gran velocidad para ser los primeros en llegar a este lugar. Deben actuar rápidamente mientras no haya nadie compitiendo con ellos. Little Flame no fue ceremonioso después de escuchar las palabras de Lyndon. Él corrió directamente hacia adelante. Una luz negra salió zumbando de su palma y se dirigió hacia esas píldoras medicinales. Los dos silbaron a través de esta sala de píldoras. No les importaba qué píldora medicinal era, simplemente tomaban todo lo que podían. Después de todo, no todos los días se podía encontrar un lugar así. Los dos podrían tener una velocidad bastante rápida, pero aún así no pudieron barrer toda la sala de píldoras. Unos minutos después, Lyndon escuchó un sonido de viento apresurado que se emitió detrás de él. Numerosas figuras entraron en esta sala de píldoras con la velocidad de un rayo. Estas personas también notaron las muchas y extraordinarias píldoras medicinales exquisitas en los pilares de roca después de su aparición. Algunos de esos individuos de ojos agudos inhalaron inmediatamente una bocanada fuerte pero profunda de aire fresco. En un instante, parecieron haber sentido sangre hirviendo dentro de sus cuerpos. ¿Se han puesto al día? Lyndon también sintió el movimiento detrás de él. Inmediatamente entrecerró los ojos. En este momento, ya había llegado al centro de la sala de píldoras. Levantó la cabeza y sus ojos se enfocaron hacia el punto central. Había un pilar de roca antigua de color negro ubicado en ese lugar. Una píldora medicinal en blanco y negro que parecía ser una mezcla de yin y yang estaba suspendida silenciosamente sobre la parte superior del pilar de roca. Un vago sentimiento de vida o muerte se extendió a su alrededor. Píldora Samsara. La boca de Lyndon se secó inmediatamente en este instante. El aura de pequeño armiño desde el interior del talismán de piedra también contenía una especie de ondulación incontrolable. Capítulo 520, Píldora Samsara. La píldora medicinal, que se compone de colores blanco y negro alternos, estaba suspendida silenciosamente sobre un pilar de roca de color negro. En contraste con las otras píldoras medicinales, que emitían un de píldora picante, esta píldora medicinal parecía extremadamente silenciosa. De hecho, uno no podía sentir ni la más mínima de píldora e incluso la fragancia de la píldora estaba ausente. De un vistazo, parecía una roca esférica en blanco y negro. Sin embargo, basado en el aura ondulante aparentemente incontrolada que se emitía desde el interior del talismán de piedra, Lyndon podía decir que esta píldora medicinal frente a sus ojos debería ser lo que pequeño Armiño soñó.
Además, era lo que el grupo de Lyndon había encontrado después de tanta dificultad, la píldora Samsara. La respiración de Lyndon en silencio se volvió un poco más pesada. Miró la píldora medicinal frente a él. Incluso con su autocontrol, todavía sentía que su cabeza se mareaba un poco por eso. Esto se debía a que una vez que tuvieran este objeto, pequeño Armiño podría recuperar su cuerpo físico. De hecho, no le sería imposible recuperar su fuerza máxima en el futuro. Lyndon inhaló 2 respiraciones profundas mientras reprimía su corazón acelerado. Sin más preámbulos, su cuerpo se movió y se acercó a la píldora Samsara. Sin embargo, justo cuando Lyndon estaba a punto de hacer un movimiento, innumerables vientos fuertes repentinamente se precipitaron detrás de él. Además, apuntaron directamente a sus puntos fatales. Era probable que el que había atacado fuera bastante despiadado. Clank clank. Ese ataque hizo que los ojos de Lyndon se enfriaran. Antes de que pudiera contraatacar, la varilla de metal de color negro en la mano de Little Flame se deslizó. Golpeó directamente explosivamente hacia los muchos vientos fuertes que se habían abalanzado. Muchas figuras ya se habían apresurado desde detrás de Lyndon durante esa breve instancia. Desde una corta distancia detrás de Lyndon, sus ojos estaban llenos de codicia mientras miraban la píldora Samsara suspendida sobre el pilar de roca negra. Claramente, también habían reconocido esta reconocida píldora medicinal. Se rumoreaba que esta cosa podía mantener a uno con vida independientemente de la gravedad de la lesión, siempre y cuando aún le quedara un respiro. Esto era algo similar a un talismán protector. Al obtenerlo, uno equivaldría a poseer otra vida. ¿Por qué me atacaron de repente? Lyndon se dio la vuelta lentamente, miró las muchas figuras que aparecieron detrás de él. Estas personas eran claramente de algunos imperios fuertes de alto rango. Sus 2 líderes entraron en la etapa 2 Joan Nirvana y eran bastante poderosos. De hecho, no eran inferiores a Son Duan y los demás a quienes Lyndon había conocido antes. Este amigo, ya que fuiste el primero en llegar aquí, ya has obtenido un buen puñado de valiosas píldoras medicinales. Siempre debes mostrar un poco de moderación en tus acciones. No es demasiado bueno limpiar este lugar, ¿verdad? Ese hombre vestido de verde habló con una voz débil. Lyndon lo miró y se rió involuntariamente. Aunque algunas de las píldoras medicinales especiales en este lugar habían sido arrebatadas por Lyndon y Little Flame, todavía quedaban bastantes píldoras medicinales. No tenía fundamento decir que había limpiado el lugar. ¿Qué quieren todos ustedes? Podemos discutirlo. Ya que eres el primero en llegar aquí, es justo que obtengas algo. Sin embargo, por favor denos esta píldora medicinal. ¿Qué dices? El hombre vestido de verde señaló la píldora Samsara y dijo sonriendo. No tenía miedo de enojar a Lyndon. Había 4 personas de su lado que habían alcanzado la fuerza de un experto en la etapa 2 Joan Nirvana. Los 2 restantes estaban en la cima del único etapa Joan Nirvana. Por otro lado, el grupo de Lyndon consta de solo un experto en la etapa Joan Nirvana. Lyndon entrecerró los ojos. Su expresión era un poco antipática. Eres Lyndon, quien derrotó a Sikun, ¿verdad? Se rumorea que posees la calificación para pelear con 2 expertos de la etapa Joan Nirvana. Sin embargo, déjame darte un consejo, es mejor no ser demasiado arrogante. Otros 2 expertos en la etapa Joan Nirvana junto al hombre vestido de verde sintieron la expresión hostil de Lyndon y se rieron con frialdad. Si tienes la confianza para luchar contra los 2 solos, puedes intentarlo. Una frialdad cruzó por los ojos de Lyndon. Sin embargo, justo cuando se estaba preparando para enviar a estos 2 tipos a volar, la voz de pequeño Armiño de repente sonó, déjalos. Lyndon se sorprendió por las repentinas palabras. Inmediatamente frunció el ceño pero no dijo nada más. En cambio, agarró a Little Flame por los hombros y se echó hacia atrás un poco. Hermano mayor. Little Flame también se sorprendió por esta acción de Lyndon. Había algo de incertidumbre en sus ojos mientras miraba a Lyndon. No pareció entender la intención de Lyndon. Jaja, el hermano Lyndon es realmente una persona sensata. Recordaré este favor. Ese hombre vestido de verde sonrió involuntariamente cuando vio a Lyndon hacerse a un lado. Sus ojos contenían una expresión de regodeo que no podía ocultarse. Mientras tanto, un desdén se formó silenciosamente en su corazón. Este tipo, que había causado un gran alboroto, no era más que un ratón tímido. Sikun realmente había perdido toda su cara al ser derrotado en sus manos. Los ojos del hombre vestido de verde se apartaron de Lyndon y se movieron hacia arriba. Una expresión codiciosa cruzó por sus ojos cuando miró la píldora Samsara en el pilar de roca de arriba. Después de lo cual,
Su cuerpo salió corriendo sin la menor vacilación. Un número cada vez mayor de expertos se apresuraba a acudir a esta sala de píldoras. Era probable que estos tipos tuvieran la intención de llevarse el tesoro más preciado de la sala de píldoras antes de que llegaran esas personas. Los ojos de Lyndon se entrecerraron mientras miraba al hombre vestido de verde, que se había apresurado hacia adelante. Sus puños involuntariamente se apretaron lentamente bajo sus mangas. Huellas de densa intención asesina surgieron de lo profundo de sus ojos. Sin embargo, cuando Lyndon no pudo soportar más y estaba a punto de atacar, el hombre vestido de verde ya estaba frente a la píldora Samsara. Después de lo cual, tomó la píldora con la mano. ¡Sa! Un cambio inesperado ocurrió repentinamente en este momento. Ese hombre vestido de verde ya se había mostrado bastante cauteloso. Toda su mano se había vuelto de un color dorado brillante cuando se extendió. Claramente, había desatado el cuerpo dorado de Nirvana hasta el límite. Además, el poder Yuan surgió cuando activó el cuerpo dorado. Claramente parecía completamente armado. Sin embargo, a pesar de que estaba completamente armado, el brillo dorado se atenuó a un ritmo impactante cuando el hombre vestido de verde estaba a medio pie de distancia de la píldora Samsara. Incluso su brazo comenzó a marchitarse. ¡Ah! Un chillido agudo salió de la boca del hombre vestido de verde. Su mano marchita se extendía a una velocidad visible a simple vista. Era como si tuviera la intención de extenderse por todo su cuerpo. ¡Espa! El rostro del hombre vestido de verde, que originalmente contenía una expresión complacida, se había distorsionado debido al miedo. Sin embargo, este tipo claramente también parecía haber sentido que estaba atrapado en una trampa. De repente apretó los dientes, levantó su espada y de hecho se cortó directamente el brazo. Sangre esparcida. Ese hombre vestido de verde voló hacia atrás de una manera miserable. Finalmente, aterrizó violentamente en el suelo, lo agarró del brazo y aulló miserablemente. Su compañero también se apresuró a avanzar. Lyndon, que había presenciado todo esto, también inhaló violentamente un soplo de aire fresco. Sus ojos se sorprendieron mientras miraba la píldora Samsara que flotaba silenciosamente. Claramente, no esperaba que esta píldora medicinal fuera en realidad tan peculiar. En solo un instante, en realidad había convertido el brazo de un experto en la etapa 2 Yuan Nirvana en unos huesos marchitos sin vida. Si la primera persona que cargó hacia adelante fue Lyndon, era probable que definitivamente pagara algún precio incluso con sus muchas tácticas. De hecho, es el anillo de la vida y la muerte. La solemne voz de pequeño Armiño sonó en este momento. ¿Anillo de vida y muerte? Lyndon estaba atónito. Claramente, este término le era un poco extraño. Este anillo de vida y muerte es algo que solo los expertos que tenían el reino misterioso de la vida y la muerte pueden crear. Cuando se forme esta píldora Samsara, daría a luz el anillo de la vida y la muerte. Esta cosa no se puede ver a simple vista. Sin embargo, la vida de cualquiera que lo toque desaparecerá de inmediato, explicó pequeño Armiño. No estaba seguro de si esta píldora Samsara está protegida por el anillo de la vida y la muerte antes. Por eso no permití que fueras el primero en tocarlo. Sin embargo, por lo que parece ahora, es correcto ser un poco más cauteloso. ¿Podemos deshacerlo? Lyndon frunció el ceño y preguntó. Al decirlo de esta manera, ¿no significaría que ni siquiera él podría obtenerlo? Es un poco problemático. Este y de vida y muerte no es algo a lo que los expertos en la etapa nirvana puedan resistir. Pequeño Armiño expresó sus pensamientos. ¿Y de vida y muerte? Lyndon curvó la boca. De repente, recordó al anciano de ojos negros que había conocido en la tabla antigua del Gran Páramo. Este último parecía haber llegado a esta etapa misteriosa. ¿Qué hacemos ahora? Lyndon miró al miserable hombre vestido de verde y preguntó dentro de su corazón. Espera un rato, también necesito algo de tiempo para descubrir cómo romper este anillo de vida y muerte. Respondió pequeño Armiño. Después de lo cual, se quedó en silencio. Claramente, estaba pensando en una solución. El hombre vestido de verde al lado finalmente pudo detener su sangre mientras pequeño Armiño permanecía en silencio. Su expresión estaba pálida cuando se puso de pie. Sin embargo, su mirada era extremadamente cruel mientras miraba hacia Lyndon y rugió. ¿Sabías que esto sucedería, verdad? ¿Es por eso que a propósito nos permitiste cargar directamente en el frente? Los compañeros del hombre vestido de verde también miraron a Lyndon con ojos viciosos. Claramente, sus corazones estaban extremadamente furiosos. Lyndon frunció el ceño ante el rugido de este hombre vestido de verde. Sus ojos también se volvieron helados gradualmente. Volvió la cabeza, miró a los 4 individuos y dijo lentamente, es tu culpa por ser codicioso, piérdase.
Mocoso, estás buscando la muerte. Las expresiones de los 4 individuos se volvieron de un color verde furioso cuando escucharon las palabras de Lin Don. Jaja, parece que este lugar es bastante animado. Sin embargo, justo cuando el hombre vestido de verde y los otros 3 ya no podían controlarse y estaban a punto de atacar, el sonido del viento al separarse sonó de repente. Una leve risa resonó a poca distancia. Finalmente, llegó a un lugar no muy lejos del pilar de roca de color negro. Su mirada miró la píldora samsara giratoria en la parte superior del pilar de roca no muy lejos. Una sonrisa de satisfacción apareció en su rostro. Este lugar es ciertamente digno de ser el terreno de píldoras de las 4 grandes sectas misteriosas. Incluso posee una píldora tan medicinal. Los ojos de Lindon se congelaron levemente mientras miraba la figura que había aparecido. Su expresión inmediatamente se volvió un poco solemne. La onda que fue emitida por el cuerpo de este último fue mucho más fuerte que la del hombre vestido de verde. Claramente, no era un experto ordinario en la etapa 2 Yuan Nirvana. Finalmente he conocido a una persona problemática. Lindon curvó los labios. Podía sentir que esta persona era extraordinaria. Parece que también poseía una gran reputación dentro de esta región del noroeste. Sin embargo, Lindon no sabía quién era este gran ser y de dónde provenía. Esta lucha por la píldora samsara se estaba volviendo cada vez más animada. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.